Alabo y glorifico el nombre del Señor por poder estar nuevamente aquí, estudiando la palabra del Señor, acercándonos más a Él. Realmente me bendice tanto, me llena tanto su palabra, me satura de Él, me enseña, me corrige, me redarguye. Esa es la palabra de Dios. Y por eso en cada estudio que tenemos hay una palabra específica para cada uno de nosotros que está escuchando, que está oyendo, que está estudiando lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo siempre 19, los versos del 23 al 41. Vamos a tomar la palabra que el Señor tiene, la vamos a aplicar en nuestras vidas y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé lo que nos tiene que dar a cada uno de nosotros de su palabra. Vamos a estar con el oído muy atento y con el corazón dispuesto para lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Leamos Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los judíos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Qué si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con alguno? Audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsese los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fíjense lo que se estaba dando aquí en Éfeso. El problema se estaba dando contra el grupo que ellos denominaban el grupo del camino. Este era el nombre que les daban a los primeros cristianos. A los de la secta del camino. Inicialmente los judíos empezaron a considerar a los cristianos, a los que reconocían en Jesucristo al Mesías prometido, los
consideraban como una secta, como una nueva secta, y les denominaban la secta del camino, porque ellos andaban en el camino, andaban caminando por diferentes ciudades, por los caminos, predicando la palabra, y por eso les daban este nombre. Y empiezan a sentir, a crear disturbio y a crear problemas. Lamentablemente, el problema era económico. Los que estaban haciendo pequeños templos de Diana para vender a los adoradores de Diana o a los que visitaran Éfeso, empezaron a sentir que sus ganancias estaban mermando, estaban bajando, porque había mucha gente que se estaba convirtiendo. Y al convertirse a Dios, al único Dios, ya no eran muchos dioses. Estos gentiles eran politeístas, tenían muchas deidades. Y se recuerdan que estuvimos leyendo hace unos días que Pablo les había dicho que lo que ellos hicieran con sus manos, de oro, de plata, de lo que fuera, de cualquier material, nunca podía denominarse una deidad. Él ya les había hablado. Y entonces, como eso era lo que se estaba predicando, que ya no tenían que estar adorando a esos falsos dioses, porque solo eran pues hechura de la mano del mismo hombre. No eran dioses, no eran deidades. Y entonces los hombres que se convertían completamente y abandonaban esa idolatría, abandonaban ese politeísmo y ya no adoraban, por ejemplo, a Diana de los Efesios. No adoraban a todas las deidades, y aquí fue donde empezó a darse problema, porque empezaron a ver que sus ganancias bajaban. Los templitos que vendían de plata dejaron de venderlos, porque muchos cristianos nuevos sabían, habían entendido, habían sido revelados de parte del Espíritu Santo que solo había un Dios. Solo uno es digno de toda honra, gloria y alabanza. Solo uno es digno de adoración. Por lo tanto, ya no iban a adorar y a venerar a la diosa Diana. Ya no necesitaban estar comprando los adornitos, los recuerditos del templo. Ya no la necesitaban. Eso era parte del paganismo que ellos habían abandonado. Y entonces, como empiezan a ver que su negocio baja, dicen, miren lo que están haciendo estos del camino, nos está ocasionando problemas. Eso que anda predicando Pablo nos ocasiona problemas, nos afecta el bolsillo. Y entonces empiezan a provocar a la gente y a hablarle a la gente, y me causa gracia que dicen que muchos de los que se agruparon ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Y eso nosotros lo vemos hasta la actualidad, que de repente hay una gran manifestación y está un montón de gente, hay muchos que ni saben qué es lo que están peleando. Uno que otro, hay dos que están dirigiendo al grupo, los engañan, les ofrecen algo y se los llevan. Y ahí están todos en grupo dispuestos a luchar, dispuestos a pelear, y no les importa qué suceda, por uno que otro que los maneja. Pues eso es lo que estaba haciendo este hombre. Ellos lo que estaban haciendo era manejando a la multitud para conveniencia propia. Y la multitud ni piensa muchas veces. Ni siquiera sabían por qué estaban ahí, dice la misma palabra. Estaban listos a causarles daño. Hasta que este hombre llega, les llama la atención y dice, ¿qué les pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Qué les hicieron ellos? Si les hicieron algo que va contra la ley, no está la ley, no están los tribunales, no están los procónsules. Si lo que están haciendo no es correcto, denúncienlos, llévenlos a los tribunales y ahí se van a encargar. Déjenlos. No traten de hacer lo que no se debe. No traten ustedes de tratar de matarlos, de hacerles daño con sus manos. Si algo malo hicieron, llévenlos a los tribunales. Para eso están los procónsules, para eso está la ley. Y realmente logra aplacarlos y
estaban haciendo. Definitivamente Dios le tuvo que haber dado gracia, porque eran los hijos de Dios a quienes estaban acusando. Eran los hijos de Dios a quienes estaban acusando. Dios no nos deja, ni un momento Dios nos deja. Y lo más lindo es que cuando Dios nos liberta, somos verdaderamente libres. Estos hombres que habían creído eran verdaderamente libres de la idolatría. Nosotros también. El Señor nos ha libertado y somos verdaderamente libres de la idolatría. Sabemos que el único digno de toda honra, gloria y alabanza es nuestro Dios. Es el único que nosotros alabamos, es el único que nosotros adoramos. No pongamos otras deidades que no sea Dios. Algunas veces ponemos a algún líder, algunas veces ponemos incluso el mismo dinero como una deidad. No cometamos ese error. Ya no volvamos a la esclavitud si el Señor ya nos libertó. Alabemos y adorémoslo a Él. Vamos a platicar con el Señor y hoy en la noche solo vamos a adorarlo, solo vamos a alabarlo, solo vamos a decirle lo grande que Él es, solo vamos a reconocer su grandeza, su poderío, su señorío, y vamos a reconocer que Él es el único digno de nuestra alabanza, el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Y con nuestra alabanza y nuestra adoración salida de nuestro corazón, vamos a tocar la presencia del Señor y vamos a llegar ante Él como un olor grato ante su presencia. 38 diferentes países han visto este mensaje, han visto este estudio de la palabra de un momento con Dios. Así que de diferentes partes del mundo vamos a unirnos en este momento para adorar a Dios y rendirle culto al único que lo merece. Así que corramos sin más dilación. Dios los bendiga.